¿Qué pasa con la vacunación del coronavirus en niños, Roxana? Vacunación para los adultos y esto está muy bueno, pero nos preguntamos esto, Mario, ¿qué pasa con la vacunación en los niños, sobre todo aquellos que tienen algún factor de riesgo, alguna comorbilidad? Y nos vamos al Hospital Noti, se lo preguntamos a Pablo Melonari, que es jefe del servicio de infectología del hospital. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día, ¿qué tal Roxana? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Y buen día a los televidentes también. Bueno, Pablo, esto, avanza la vacunación a los adultos. ¿Qué pasa con la vacunación en los niños? Sabemos que en algunos países ya están haciendo algunas pruebas con vacunas muy puntuales, no con todas, pero también es importante vacunar a aquellos niños que tienen alguna comorbilidad. Danos esta explicación desde el punto de vista médico. Bueno, como muy bien lo decís Roxana, ya los distintos laboratorios están llevando a cabo múltiples estudios en el ámbito pediátrico. Evidentemente la vacunación se ha transformado en una herramienta fundamental y que ha empezado a frenar un poco la pandemia y los avances técnicos y en investigación van sumamente rápido. Por ahora la vacunación en niños y adolescentes no está aprobada para las vacunas que nosotros tenemos en nuestro país disponibles. Eso es algo importante a tener en cuenta y a destacar. Sí, por ejemplo, Estados Unidos, a través del laboratorio Pfizer, ¿no?, ya aprobó la vacuna para adolescentes a partir de los 12 años en adelante, con 2 dosis separadas por 3 semanas, con el esquema semejante al de adultos. Y la Unión Europea, con la misma vacuna, ya la está utilizando a partir de los 16 años. A pesar de eso, hay más de 10 o 15 estudios que se están llevando a cabo en distintas partes del mundo, en China, en India, en Estados Unidos, como dije, en la Unión Europea, en Beijing. Es decir que hay estudios que se están haciendo en chicos adolescentes y inclusive con la vacuna de Pfizer ha propuesto hacer, no solamente ya tiene resultados preliminares de estos estudios de la vacuna en mayores de 12 años, en donde ya se vio que la vacuna es segura, es eficaz, genera un título de anticuerpos bien robusto, inclusive hasta mejor que en el grupo de 16 a 25 años. Mira qué bien. Así que, los eventos adversos son semejantes a los que uno ha observado en los adultos y adultos mayores. Seguro. Así que la verdad que eso es son buenas noticias para nosotros los pediatras. Y ya comenzaron los estudios para este laboratorio Sí. en el grupo de 5 a 12 años. Y el próximo grupo a incluir, ese estudio ya comenzó, y el próximo que va a comenzar es el de niños de 6 meses a 5 años. Qué Es bueno, decir, de 6 evidentemente. a 2. Claro, evidentemente está súper avanzado. El tema es diferenciar, no sé si así se han hecho los ensayos, como comenzó sobre todo con la población adulta, los chicos que tienen algún factor de riesgo, digo, serían prioridades, si bien, bueno, falta un poco para que llegue aquí a nuestro país, pero lo bueno es que esto va avanzando rápidamente. Es importante destacar, por ejemplo, que inclusive las vacunas que nosotros tenemos disponibles en nuestro país también están ya haciendo estudios en pediatría, ¿no? Lo que pasa es que no es algo que vamos a tener a corto plazo, ¿no? Pero ya no solamente el laboratorio Pfizer, sino AstraZeneca, Moderna, sino... Sputnik también. Exactamente, Sputnik. están llevando a cabo estudios en niños, pero obviamente que uno no puede traspolar, digamos, las vacunas de adultos a los niños en forma directa sin un estudio, un ensayo clínico, es decir, sin un estudio de investigación previa.
Claro. ¿no? Es decir, los chicos no son adultos pequeños, entonces, y su comportamiento y su respuesta en cuanto a la producción de anticuerpos es muy diferente, depende de la edad de los chicos Claro. y depende de las patologías que padezcan. Obviamente que seguramente van a tener prioridad los chicos con los factores de riesgo y esto va a ser probablemente muy semejante a lo que pasa en adultos en cuanto a factores de riesgo, ¿no? Se va a priorizar seguramente Seguro. eso de la misma forma que como se ha hecho con los adultos. Pablo, otra cosa, bueno, ya que estamos hablando de vacunación, tenemos que hablar también del COVID. ¿Cuál es la Sí. cantidad de niños que en esta segunda ola han ido al hospital para hacerse algún tipo de hisopado y si tienen hoy por hoy algún niño internado con COVID? Bueno, sí, nosotros estamos como centro de referencia para internación de pacientes pediátricos de COVID. Tenemos pacientes internados. Obviamente no podemos hablar de casos particulares, ¿sí? Pero sí tenemos pacientes, tenemos pocos pacientes con COVID internados, gracias a Dios pocos pacientes graves, que es lo que uno espera en pediatría. Pero claramente estamos viendo un poco mayor, un número mayor de pacientes que el año pasado, en donde los chicos estaban resguardados en sus casas. Bueno, esto obviamente era esperable, sabemos que el virus afecta predominantemente y en cuanto a síntomas y posibilidad de complicaciones más frecuentemente en adultos, menos en chicos, menos del 5% en chicos y las formas más severas en chicos no llegan, digamos, prácticamente al 0,5%. Pero bueno, Sí. hemos visto casos y sí los hemos visto, pero son pocos, ¿no? Claro, Pero hemos visto más casos que el año pasado. Claro, y en cuanto a la gravedad, si se le ha complicado el cuadro al niño. Sí, en realidad, es decir, el paciente que se interna es porque tiene una complicación, ¿no? Los pacientes con formas leves se mantienen como los adultos en sus domicilios, con las pautas de alarma, con el seguimiento correspondiente, como uno lo hace con los adultos. Y el chico que se interna es porque o tiene una neumonía o tiene una complicación u otro tipo de complicación por el COVID, ¿no? Bien. Es decir, que si no, los pacientes pediátricos con formas leves claramente se manejan en forma ambulatoria. Claro, bueno, veamos en la siguiente placa acerca de lo que ha sucedido en el país en cuanto a la cantidad de contagios de niños y adolescentes según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Y lo compartimos en la siguiente placa, así vos nos puedes escuchar también, Pablo, que estás del otro lado. Perfecto. Y ahí lo vemos. Esto se publicó en el último informe de niñez y adolescencia y COVID-19 del Ministerio de Salud de la Nación. En la Argentina se registraron 262.572 casos y 180 muertes en menores de 20 años desde que se inició la pandemia hasta el mes de mayo. Allí es donde se realiza el corte. Evidentemente, bueno, lo que vos decías, Pablo, la cantidad de pacientes pediátricos COVID es mucho más bajo, esto ya lo sabíamos, por eso que la vacunación se inició sobre todo con la población adulta, pero está bueno hablar también con respecto a qué va a pasar con la vacunación en niños para lograr esta famosa inmunidad de rebaño tan esperada. Y otra cosa, teniendo en cuenta que hoy es un día muy frío, seguramente muchos padres no han llevado a sus hijos a la escuela porque es necesario tener esta ventilación cruzada en las aulas. Entonces nos preguntamos, ¿qué hay que tener en cuenta para resguardarse del frío con los chicos, teniendo en cuenta esta situación que necesitamos la ventilación? Si van al curso los chicos, es necesario que se saquen los abrigos porque después hay que salir, pero igual tienen frío. ¿Y en qué momento ir también al médico cuando presentan sintomatología y descartar que es COVID? Porque la sintomatología de un resfriado, de una gripe, es muy parecida también a la del COVID. Te hice muchas preguntas en una sola. Bueno, en realidad, claramente los chicos necesitan ir a la escuela, ¿sí? Necesitan la interacción
Muchos chicos, esto de la ventilación cruzada, hay que reforzar claramente las medidas de protección, de prevención, que las hemos nombrado un montón, el lavado de manos muy frecuente, la forma de toser y estornudar, es decir, en cuanto a la higiene respiratoria, tosiendo y estornudando con el codo, no tocarse los ojos, con las manos en forma directa, y hacer esto de la ventilación cruzada. Muchas escuelas han implementado que cada chico se lleve una mantita, si quiere, para ponerse en el aula, sinceramente, para no tener frío. La verdad que, bueno, justo esta semana creo que va a ser la semana más fría del año, pero bueno, la verdad que los chicos necesitan ir a la escuela, claramente. Por ahora, tanto desde la Sociedad Argentina de Pediatría, digamos, como desde las autoridades ministeriales, digamos, la recomendación es que los chicos vuelvan a la escuela. Necesitan, digamos, por un montón de razones, es decir, por su salud física y mental, más allá de la necesidad de aprender, ¿no? Así que eso es importante y a la hora de consultar, Sí. eso es clave para los padres. Es decir, los chicos, la mayoría son muy poco sintomáticos o no tienen nada de síntomas, pero ya con que tengan 2 síntomas, como puede ser un catarro, ¿sí? O una diarrea, si tienen diarrea, fiebre, vómitos, dolor abdominal, ronchas en la piel. Si tienen 2 o más signos de estos, o dolor de cabeza, pues entonces, o bien dolor de garganta, los chicos los deben consultar con su pediatra de cabecera, porque obviamente puede ser una forma leve de COVID y los chicos contagian, los chicos se enferman y se pueden complicar también. Bien. Y obviamente que es un diagnóstico que no se nos puede pasar por alto, porque no solamente pone en riesgo al resto de sus compañeros, pone en riesgo a sus maestros, a sus padres probablemente, a su familia, a sus abuelos. Entonces, por eso también se plantea la vacunación necesaria en la población infantil, porque es clave para evitar la transmisión al resto de la comunidad, ¿no? Claro. Entonces, es decir, es por los niños y para frenar definitivamente la pandemia. Bien, entonces, fantástico. Eh, Sí, ¿algo más para agregar? No, en realidad esto creo que remarcar lo importante de la vacunación. La gente ha adherido muchísimo a esto y esto es sumamente importante. Al inicio de la pandemia había muchas dudas con respecto a las vacunas y la verdad que en la provincia, por ejemplo, se vacunaba al inicio de la pandemia el año pasado. Apenas tuvimos las vacunas, 5.000 personas por día. Actualmente se están vacunando alrededor de 25.000 personas por día. Qué bueno. Y esto habla de que la gente adhiere a las vacunas, de que las vacunas son seguras, Bien. son eficaces. Y para nosotros eso es sumamente importante. Bien, bueno, Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por estar ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, gracias. Bueno, muchas Hasta gracias luego. y que tengan un muy buen día.